opciones de fondeo para emprendedores, que pues es una plática que se da y que tengo ya 2 años impartiendo a toda la red de Endeavor, de todos los emprendedores Endeavor a nivel nacional. Y bueno, pues lo importante es entender las diferentes alternativas que hay en el mercado para poder recibir recursos económicos o financieros, ¿no? Ya sea vía el crédito o vía el capital, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces igual, creo que yo no le puedo cambiar acá la diapositiva. Entonces, si quieren le damos la siguiente, por favor. Perfecto, ya. Yo estoy viendo aquí cómo cambia. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver hoy, como les decía, el crédito y el capital como opciones de fondeo para emprendedores. Y además vamos a tratar de identificar, conforme al momentum que tiene nuestra empresa, cuál es el mejor camino a seguir, ya sea crédito o ya sea capital, y en cada uno de los dos caminos, cuáles son las mejores alternativas que tenemos. Entonces, igual le damos la siguiente, por favor. Vamos a analizar las características principales que tiene. Y el crédito tiene estas 5 características esenciales que, sin lugar a dudas, sí, exactamente desde aquí, desde mi celular estoy transmitiendo, es que estoy viendo sus comentarios. La primera característica que tiene el crédito es que tiene un regreso. Y si bien puede parecer lógico, la razón por la que siempre me gusta aclararlo es porque desgraciadamente con los apoyos que nos ha dado el gobierno a través de INADEM o a través de la banca de desarrollo, muchas veces el crédito a fondo perdido hace que no tenga un regreso. Entonces, los emprendedores en muchas ocasiones, cuando están mal acostumbrados, no identifican los periodos de regreso que va a tener el crédito. Y la primera terminología del lenguaje que hay que entender es que el crédito se otorga. La institución financiera, el banco, la SOFOM, le otorga el crédito a la persona que lo adquiere. Ese es el lenguaje correcto que hay que utilizar. Y le otorga y lo adquiere porque es por un periodo determinado de tiempo, por eso tiene un regreso. La segunda característica del crédito es el costo. El costo, no, se pueden regresar por favor, gracias. El costo, pues es la famosísima tasa de interés. Muchas veces el primer factor que consideramos cuando nos acercamos a un banco es buscar la mejor tasa de interés, ¿no? De hecho, ahora hemos escuchado noticias en las que pues sabemos que la Fed va a subir ya subió las tasas de interés y va a volverlas a subir ahora que Trump tome la presidencia en enero. Ya es una política que prácticamente está como preautorizado. ¿Y eso cómo nos afecta? Bueno, pues nos afecta porque todos los bancos centrales de todos los países del mundo tienen que subir su tasa de referencia para seguir siendo atractivos. Y eso va a hacer que Banco de México, ahora que ya subió tasas de interés, vuelva a subir tasas de interés. Y lo que genera es que tengamos nosotros como usuarios finales crédito más caro en tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si ahorita tú comprabas un crédito hipotecario o un crédito para un coche a una tasa del 8, del 9 o del 10%, con esta subida seguramente se nos va a ir al 12, al 13, al 14 o hasta el 15%. Y eso por supuesto que pega mucho. Sin embargo, la tasa de interés no es el único factor que debemos de considerar cuando pedimos un crédito, porque hay tasas que son muy caras, pero que son efectivas para el momentum del proyecto y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática, pero quiero que se queden con esa idea de que no siempre la tasa de interés es lo único que hay que ver, ¿no? El tercer punto que tiene un crédito es que siempre se necesita un respaldo. Y este respaldo en la terminología o en el lenguaje es conocido como garantía. Y hay varios tipos de garantía. Un tipo de garantía es la garantía hipotecaria. Es aquella que se deja un terreno, una casa, como respaldo por la cantidad que la institución financiera nos va a prestar. En México las tasas promedio, perdón, las garantías promedio, las proporciones son 3-1. Es decir, tú pides 1 millón de pesos y necesitas dejar una garantía de 3 millones de pesos. Y resulta irónico que te estés acercando a un banco porque necesitas dinero y necesitas tener algo que vale 3 veces esa cantidad que estás pidiendo o 2 veces esa cantidad. Es una ironía. El sistema financiero mexicano está hecho desgraciadamente para prestarle a quienes tienen, no a quienes no tienen, en la gran mayoría de los casos. Pero es importante identificar que hay garantía hipotecaria, que es uno de los tipos más conocidos en todo el tema de créditos. La garantía prendaria, que es aquella en la que tú dejas una prenda que tenga un valor, puede ser una joya, puede ser un equipo electrónico, puede ser un coche. E igualmente la proporción siempre acaba siendo 3-1 o 2-1. Si tú pides 100 mil pesos, pues necesitas dejar una garantía prendaria que valga 200 o 300 mil pesos. Y finalmente existe el aval u obligado solidario, que es aquella persona física o persona moral que va a responder en caso de que el adquiriente del crédito no pueda cumplir con el compromiso financiero que tiene con la institución financiera. Es decir, si te quedas sin lana para pagarle al banco o a la institución que te prestó, va a haber un obligado solidario o un aval que es el que va a responder por esos pagos.
Y la institución financiera acreedora, es decir, a quien tú le debes, tiene todas las facultades legales para demandar a este obligado solidario como si fuera el deudor directamente. O sea, se pueden ir contra sus bienes personales, patrimoniales. Por eso es muy importante tener cuidado. Nosotros, pues, el tiempo que estuve yo directamente en la financiera, me tocó ver casos terribles de gente que no era responsable y que de repente decían, pues quiero un crédito para abrir mi franquicia, por ejemplo, y entonces dejaban de pagar el crédito, se ponían ilocalizables, eran ilocalizables para la gente de cobranza, pero el aval y el obligado solidario sí era localizable, que en este caso era la hermana de una de estas personas que les estoy platicando, y tuvieron que embargar los bienes a la hermana por el hermano que estuvo desaparecido. Entonces, cuando es una moneda de dos caras, cuando ustedes vayan a ser obligados solidarios o avales de alguien, tengan mucho cuidado, porque la institución financiera se puede ir contra ustedes, y de hecho se va a ir contra ustedes. Y por otro lado, cuando ustedes a su obligado solidario o su aval, que es exactamente lo mismo, tengan toda la responsabilidad para hacerlo pues de manera correcta, porque pueden llevárselo totalmente entre las patas. Y finalmente hablamos de una cuarta característica del crédito, que es que se tiene que adecuar a las necesidades. Y las necesidades es muy diferente un crédito hecho para una inversión, por ejemplo, que tú pidas 500,000 pesos para la compra de una flotilla, y esa flotilla va a trabajar, una flotilla de coches me refiero, y esa flotilla va a trabajar en que tengas un mayor alcance de clientes, en que tengas más ventas. Eso es muy diferente a que tú pidas un crédito, que yo le llamo el crédito que no es inteligente, para capital de trabajo, que es para seguirte endeudando. Hay muchas empresas que dicen, pues yo me pido un crédito ahorita para salir los siguientes 3 meses de la nómina, ¿no? Bueno, está bien, necesitas la nómina para seguir trabajando, pero es importante que sepas, ahorita te contesto la pregunta, Armando, es importante que sepas que es muy diferente un enfoque de un crédito como inversión productiva a un crédito como gasto tipo capital de trabajo. Yo siempre les digo, si tú tuvieras, vamos a suponer, 100,000 pesos ahorrados y 100,000 pesos de crédito, ¿a cuál le darías un mejor uso? ¿A cuál le darías un uso mucho más minucioso y detallado? Y casi siempre todo el mundo la primera respuesta que me da es pues a la lana que yo tengo ahorrada, que es mía. Y la respuesta es incorrecta, debes darle mucho mejor trato al dinero que es prestado, porque aparte de que lo debes, tiene un costo mayor y no te alcanzaría tu dinero propio para cubrirlo. Y hacer las cuentas aparte cuadradas, ¿no? Cuando tú vas a pedir un crédito a una institución financiera, yo me topé muchas veces con casos de emprendedores que decían, pues yo necesito 100,000 pesos, redondeándole. Y cuando te entregaban realmente las necesidades de financiamiento, pues eran 96,500 pesos. Y decías, oye, ¿por qué estás redondeándole de 96,500 a 100,000? No tiene ningún sentido si tu necesidad es una y estás pidiendo otra. Entonces hoy las instituciones que dan crédito a emprendedores siempre se fijan que esta cantidad esté cuadrada. Sería igual de ilógico que tuvieras tú una nómina por pagar, por ejemplo, y que de repente la redondearas. Si tú tuvieras que pagar esos 96,500 pesos de crédito, de nómina, pues no le hablarías al contador a decirle paga 100, no tiene ningún sentido. Exactamente igual para el crédito. Y en el caso del INADEM y la Secretaría de Economía que me preguntas tú, Armando, efectivamente hay algunos casos en los que no graban la propiedad, en los que cubren las garantías a través de Nacional Financiera, que ahorita vamos a hablar más de eso si quieres a detalle, pero cuando no hay una propiedad grabada no se la pueden embargar a un deudor, a un obligado solidario o a un aval, porque no te piden un aval. Si te piden un aval, se van contra los bienes que tenga ese aval y que ese aval haya presentado. Y me dices, Diana, que se escucha cortado. ¿Ya se escucha mejor? ¿O cómo va? Ah, ok. Debe ser su conexión. Perfecto. Sigamos entonces. Y finalmente hay un momentum que es muy importante. Vamos a verlo al ratito con una gráfica que por ahí traigo. Pero no es lo mismo un crédito para una pequeña empresa que arranca que para una empresa grande que ya incluso cotiza en bolsa. Entonces, vamos a ver al ratito, les quiero platicar, pero que se queden con este quinto elemento que es el momentum para que un crédito sea inteligente y que sea efectivo. Entonces, ahora sí, perfecto. Le damos la siguiente, porfa, la de capital. Muchas gracias. La segunda forma en la que tenemos como emprendedores para acceder a recursos financieros es el capital. Y el capital, la primera característica que tiene, a diferencia del crédito,
es que no tiene un regreso directamente como el crédito. Si se acuerdan, la primera característica del crédito es que tiene regreso directo en algún periodo de tiempo, con pagos que se acuerdan. En el caso del capital no hay un regreso directo tal cual, hay un retorno de inversión, pero no hay un regreso en el que se comprometan a tener pagos. La segunda característica del capital es que tiene un precio. El precio, si se acuerdan en el crédito, que es un costo, que es la tasa de interés, en el capital el precio tiene dos caras. La primera, el precio del accionista que está invirtiendo capital en una empresa. Vamos a suponer que está metiendo 100,000 pesos a una empresa, su precio son 100,000 pesos, literalmente así tal cual, es el precio que le costó de dinero a él para entrar. Pero también hay un precio para quien recibe ese capital, que es el porcentaje accionario que tiene que ceder al accionista inversionista. Entonces, proporcional, uno aporta, uno hace una aportación y el precio es tal cual el valor de la aportación, y el otro, al recibir esa aportación, tiene un precio de dilución en la cantidad de sus acciones. Que el capital en México se divide en dos, capital privado y capital emprendedor, y es un capital que es profesional, es un capital que el regreso lo busca con un retorno de inversión, y ese retorno de inversión, a ver otra vez, arriba del video hay 3 líneas azules. Yo tengo tres líneas azules, entonces yo creo que sí debe ser cuestión de los que nos están viendo, pero igualmente díganme cualquier cosa. Bueno, estaba yo diciendo del tema del capital en México, ¿no? Que el capital en México se divide en capital privado y capital emprendedor, y es un capital profesional, es un capital que ya sabe que va a agregar un valor y que aporta además dos elementos fundamentales: know-how, que es conocimiento, y know-who, que es el qué tanto conoce a la gente que hay en ese sector que te puede pues ayudar a crecer, a bajar costos, a conseguir el nuevo cliente, etcétera. Entonces, si un capital o un socio capitalista no te aporta los dos elementos conjuntos, además del dinero, obviamente, del recurso económico, es decir, si alguien te dice yo nada más pongo dinero, pero no aporta un know-how atractivo, ni que te genere diferenciadores, ni aporta un know-who importante para la empresa, un conocer a quién, probablemente te sea más barato un crédito, porque el socio capitalista pues no te va a dar valor. Pero es importante que entendamos este concepto del capital para profesionalizarlo. Los emprendedores siempre, históricamente, tenemos difícil acceso a las opciones de capital que hay en México, porque es un ecosistema que está nuevo. Realmente es un ecosistema que tiene 3 o 4 años que se está profesionalizando, y parte del tema, pues es importante que se mencione esto, y evidentemente el compromiso de aportación económica. A diferencia del crédito, que la tercera característica era el respaldo a través de las garantías o tanto hipotecarias, prendarias o el obligado solidario, el capital no tiene un respaldo per se, es decir, el socio capitalista entra a riesgo. Como le puede ir extremadamente bien, le puede ir extremadamente mal y perder todo, y no estás tú comprometido como receptor de un socio capitalista a pagarle de alguna otra manera si el negocio fracasa. Entonces, una de las grandes diferencias: uno, el riesgo está respaldado con garantías; el otro está respaldado con la actividad propia del negocio. Y las necesidades también son muy diferentes, que las vamos a ver un poco más adelante, pero no es lo mismo una empresa que este capital, son diferentes, aparte de por cantidades, por cuestión de la administración del propio negocio. Entonces es muy distinto uno de otro. Y el momentum, que lo vamos a ver, que igual al final en la gráfica que les platicaba, es muy importante identificarlo para saber identificar ustedes dónde están parados y qué tipo de opción de fondo les conviene más. Ahora, algo que se me pasó a decir de la parte del crédito: ¿quién da crédito? Las instituciones financieras. ¿Qué tipo de instituciones financieras hay? Igualmente lo vamos a ver ahorita, pero existen una cantidad importantísima de instituciones financieras que dan crédito. Y en el caso del capital, los más conocidos, que no significa que sean siempre los mejores, ahora sí que cada quien, en cada caso particular hay pros y contras, pero lo más común que hay en capital son las 3 Fs, que son los Friends, Fools and Family, que yo les prefiero decir fans porque se me hace muy, muy gacho decirle a quien invierte en el proyecto full. Pero bueno, el 80% hoy de los fondos que se reciben a través de capital en México sigue siendo a través de la gente cercana. Caso, la abuelita, el suegro, el papá, el tío, que le dan dinero al emprendedor y que es muy difícil que aporten los elementos del capital inteligente: know-how, know-who, y evidentemente una capacidad de inversión constante en el proyecto.
Entonces, pues si tú invitas a tu abuelita al negocio, le entra como tu socia con el 20% o el 30 o el 50%, y en 5 años le dices, oye abuelita, pues ya alcanzamos nuestras metas, muchas gracias por haber participado, aquí está tu dinero de salida, tu abuelita se va a ofender y vas a causar un problema familiar. Lo mismo que si es tu suegro, lo mismo que si es un amigo. Entonces, capital de las 3 Fs, que el capital inteligente busca entrar en un momento a la empresa y en un periodo de 5 a 7 años salir de esa empresa habiendo creado una plusvalía importante en la misma y en ese momento tener su ganancia. Es decir, si yo entro hoy, que es 30 de noviembre de 2016, a la empresa de alguno de ustedes como socio, vamos a suponer que al 50%, y yo en 5 años salgo de la empresa, lo que voy a buscar es que mi 50% de hoy, que a lo mejor valía, vamos a suponer, 1.000.000 de pesos, en 5 años valga 10. Entonces yo en ese momento es donde me capitalizo y recupero mi inversión. El socio profesional o el socio capitalista, sí, profesional o ya actualizado, es aquel que no vive de la utilidad mensual o anual de la empresa. Es aquel que entra para generar valor y al final salir. Ese es el modelo. Tu abuelita no entra para entrar y salir, entra para quedarse toda la vida. No aporta know-how y no aporta know-how. Entonces es un socio muy caro. Por eso les decía yo al principio que en ese caso mejor consígase un crédito, terminen de pagarlo y listo. Están mucho mejor armados. Los inversionistas privados o los fondos de capital en México, ya tenemos hoy sí un ecosistema mucho más desarrollado en estos últimos años. Según la Asociación Mexicana de Capital Privado, existen sobre 183 fondos de capital en México, de los cuales 150 son aproximadamente 150 de capital emprendedor en etapas tempranas y 30 a 35 son de capital privado, que son en etapas tardías. ¿Qué es lo que hacen estos fondos? Lo que les platicaba justo. Llegan a una empresa, compran a un valor y buscan meter a potencializar las ventas, cambiar al equipo directivo para que en 5 años valga mucho más esa empresa y entonces tanto el accionista original que de tener el 100% ahora a lo mejor tiene el 50%, vale mucho más su 50% 5 años después que el 100% hoy. Lo mismo para el fondo pues pone ese dinero a trabajar y hace que crezca a tasas aproximadas promedio de entre el 15 y el 25% anual en utilidades. Entonces es un porcentaje pues que para llegar a utilidades mucho crecimiento en ventas, mucha eficiencia de costos y no es una etapa ni una transición que sea bonita ni agradable para los socios actuales porque cambian muchas cosas, pero son eficientes. Hay muchos estudios que hablan de crecimientos de industrias, de pequeñas y medianas empresas que han crecido agarrados de estar ya por salir a bolsa en periodos de 5 a 7 años cuando pues si hubieran seguido con el camino de ser empresas familiares no lo hubieran logrado. Entonces sí es algo que funciona, pero es un proceso complejo, es un proceso que en México no estamos tan acostumbrados como en Estados Unidos, que es algo natural, y por lo tanto debemos estar familiarizados con la posibilidad de que si somos hoy chiquitos, nos podemos acercar a un fondo que sea pequeño e ir creciendo con los mismos fondos que nos van a ir invirtiendo en los próximos 10 o 15 años para llegar a ser una empresa grande con el recurso de estos fondos de capital privado, ¿no? O de capital emprendedor. Leamos la siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me la pueden hacer saber por... Lógicamente, ¿cuáles de los elementos que más se fija o que más analiza un fondo o un inversionista que sea profesional e institucional? Pues que el emprendedor, ¿qué tanta codependencia tiene el negocio de su presencia en el mismo? Es decir, si el emprendedor ese día le dio gripa, no fue al negocio y el negocio cerró, o sea, no vendió, no trabajó, no hizo absolutamente nada, o es codependiente, no pudo funcionar. Ese es uno de los primeros elementos que van a evaluar y los cambios que van a hacer, pues digamos, para poder institucionalizarse son, pues para poder tener, ¿cuál recomendaría de qué, Alberto? ¿Fondo, dices tú? Para nada más tener claro, porque no entendí la pregunta. Si quieres ahorita que me la hagas te la contesto. La codependencia entre el negocio y el emprendedor, ese es el primer punto que se van a fijar ellos para saber si eres susceptible de recibir inversión, ¿no? Segundo, pues qué tanto es el todólogo, que eso va un poco relacionado, qué tanto es el que contesta el teléfono, que casi en su tarjeta de presentación te dice contabilidad, finanzas, ventas, etcétera, etcétera. La idea es que pues, pueda tener un equipo. Si alguna de estas características el fondo el emprendedor no la tuviera, el fondo la puede aportar, pero lógicamente la posición para negociar del emprendedor ante el fondo va a ser menor porque tiene más debilidades dentro de su modelo de negocio. ¿Qué tanto es el emprendedor? Es un ideólogo y un visionario.
del proyecto. Es muy diferente uno que sea un buen administrador a alguien que sea un creativo. Entonces eso agrega mucho valor cuando es un creativo. Ahorita vamos a llegar al crowdfunding, sí. De fondos, ¿cuál recomendaría? Depende. Yo lo que te puedo sugerir es que te metas a Endeavor o que te metas a la Asociación Mexicana de Capital Privado. Hay fondos pues especializados en distintas cosas, ¿no? Hay fondos en startups tecnológicas, fondos para startups que van a franquiciar, fondos para startups que son con base, inmobiliarias. O sea, te encuentras ya cantidad, otras de negocios verdes, de negocios sociales. Te encuentras ya una cantidad de fondos impresionante en México que se adecuan a la necesidad. Y el crowdfunding, justamente, qué bueno que haces la pregunta, Armando, es un modelo que llega a México. El crowdfunding, hablando del crowdfunding de equity, que es el crowdfunding que invierte en acciones, hay otro tipo de crowdfunding, pero que no es el que vamos a hablar ahorita. El crowdfunding de equity yo considero que es el que viene a sustituir a las 3 Fs, a los Friends, Fools and Family o Friends, Fans and Family, porque ya es gente que tiene más o menos un nivel de posibilidad de invertir pequeñas cantidades en varios proyectos. En México solamente existe una plataforma ahorita que se llama Play Business. El emprendedor se llama... Ya han colocado muchísimos proyectos que incluso ya han tenido salidas por parte de los inversionistas. Es decir, los inversionistas ya invirtieron en proyectos de Play Business y ya salieron con una plusvalía, lo cual es importantísimo. Y lógicamente los emprendedores fondean sus proyectos de manera mucho más profesional. Yo te recomendaría esa plataforma. Hay también crowdfunding para crédito, en el que tú puedes, está Cubo Financiero, que tú dices, hay dos esquemas. Tú llegas y pues pones tus 10,000 pesos que tienes ahorrados y ellos te dan un rendimiento, y con esos 10,000 la gente como yo, por ejemplo, que necesito un crédito de 5,000 pesos, pues a mí Cubo Financiero me lo da, me lo otorga, y como Cubo Financiero se fondeó anual y a ti te da un rendimiento del 10. Entonces con ese spread de diferencia de las tasas es como ellos hacen negocio, como te pagan a ti y como yo tengo pues que estar pagando. Entonces ha funcionado muy bien el modelo, está muy interesante. En el tema de crowdfunding para crédito, en el tema de crowdfunding para equity, pues la verdad es que más bien yo les diría que ahorita pues la plataforma por excelencia es Play Business, y se pueden meter es playbusiness.mx. Le damos lógico, el último punto es, tiene que ser el más vendedor del proyecto, pero también si hace un comentario negativo, si hace alguna mala acción, pues es el menos vendedor del proyecto y es el que lo puede echar a perder con una sola acción. Entonces, ¿qué tanto, el fondo lo que mide es qué tanto nivel de riesgo tienen en ese sentido? Y le damos la que sigue, por favor. Ahí está. Lógico, pues, ¿qué es lo que va a pasar después de nuestra inversión? Que el emprendimiento o el emprendedor va a evolucionar y se va a convertir en una empresa. Y esta empresa, pues ya empleos que son empleos formales, hay que aclararlo, porque de repente se encuentra uno cada cosa, que por ahorrarse una lana del seguro social dejan de pagar y hacen pues una serie de movimientos que son bastante tristes y desagradables, pero es importante aclararlo, ¿no? Se tienen que generar empleos que sean bien remunerados, que agreguen un valor importante al mercado y al producto o servicios que van a dar. Lógicamente ya tienen un nicho detectado en el que solucionan una necesidad problemática específica. Y en este momento la empresa está específica en la que seguramente va a poder crecer aceleradamente o recibir nueva inversión, nueva ronda que le van a permitir crecer. Eso pues es lo más importante después de que el emprendedor evoluciona. Y ahora sí, lo que les platicaba, le damos la siguiente, por favor. Vamos a ver la curva J, que la curva J es la siguiente, porfa. Y esta curva, gracias, esta curva J, como pueden ustedes ver, se divide. Del lado izquierdo hay un recuadro en el que ustedes pueden ver hasta abajo en color amarillo la palabra concepto, luego en rojo prototipo, luego en azul etapa temprana, luego en verde crecimiento y luego en naranja consolidación. Estas 5 etapas incluyen a cualquier empresa de cualquier sector. O sea, no hay nadie que se quede fuera. Las 3 etapas que están dentro del recuadro de líneas azules son las que están en etapas iniciales de una empresa. Por ejemplo, concepto, si se fijan, está abajo de una línea que también como que cruza. Eso significa que un crédito
negociar capital con un socio. ¿Por qué? Pues porque esté muy padre, por más que esté muy atractivo, por más que aparentemente cubra una necesidad, no ha vendido nada y por lo tanto no ha demostrado su capacidad de despliegue comercial. Entonces, eso pues es una posición que siempre a los emprendedores les digo, vendan aunque estén quebrados, no importa, o sea, estás en un proceso de convertirte en alguien rentable, pero ya estás demostrando que vendes. Cuando no vendes, salvo que tengas una patente, es muy complicado, o un modelo de utilidad, o algún diseño industrial, algo que te agregue valor con propiedad intelectual, muy difícilmente, aunque tengas la aplicación, el desarrollo, todo hecho, si no has demostrado el modelo financiero comprobado en el mercado, es muy difícil recibir crédito y es muy difícil recibir capital, ¿no? Sí hay, pero es muy caro. Si fuera capital, no te van a pedir menos del 50% de las acciones, y si fuera crédito, las tasas van a ser arriba del 40%. Entonces, ese sí es demasiado caro. Hay casos contados que han funcionado, pero porque tenían contratos ya amarrados para vender, ¿no? Casos de flotillas de distribución, negocios como más tradicionales. En el caso de prototipo, piensen en un dron, por ejemplo, un dron en la parte de creación, que ya tienes una patente o varias, que tienes una marca, que ya vuela el dron, que ya se lo puedes llevar al inversionista, y a lo mejor ahí lo enamoras para que meta dinero, o enamoras a la institución financiera para que te preste. ¿Qué instituciones financieras pueden prestar en etapas tempranas? Que son estas sociedades financieras de objeto múltiple. En México hay un poco más de 3,000 SOFOMES. Las reguladas están, bueno, hay reguladas y no reguladas, pero las más importantes están dadas de alta en la ASOFOM, que es la asociación, lo pueden googlear, y ver ahí pues con quién se pueden acercar. Hay para todo tipo. Las SOFOMES nacen para dar créditos específicos para un nicho. Entonces hay muchas SOFOMES ya que dan crédito para emprendedores y entienden los conceptos en etapas de créditos, que a lo mejor te dan periodos de gracia de 3, 6 o 9 meses para que empieces a pagar capital, que son las sumas fuertes. Entonces sí, eso hacíamos nosotros, ¿no? A mí me consta que funciona. Hay quien ya da para prototipos. Ya piensen en un dron, que ustedes tengan su empresa de drones y que de repente pues, hoy todavía no venden uno, pero ya mañana venden 10, entonces ya vendieron, ya cruzaron esa pequeña línea que está ahí separándolos del resto que no han facturado, y que yo siempre digo que no han facturado pues son solamente muy buenas ideas, no son todavía empresas o proyectos. Después viene etapa temprana en color azul. Etapa temprana es ya todas las empresas, hablando igual de promedios, que facturan al año mínimo 3 millones de pesos. Entonces se puede vivir como algo muy grande en las etapas anteriores, pero una vez que la empresa empieza a posicionarse, 3 millones de pesos no es una facturación grande cuando es anual. Muchas empresas lo alcanzan y ya son susceptibles de recibir inversión porque ya tienen emprendedor que está operando todo el día la empresa, que ya no se da abasto y que ya necesita empezar a crecer con un equipo. Entonces es muy importante que entendamos que en etapas tempranas, por ejemplo, los que están familiarizados con Endeavor o con todos los que llegan ahí son etapas tempranas. Entonces, bueno, digamos que ya empresas como que tienen algún diferenciador, y que los emprendedores siempre son muy enérgicos para seguir creciendo, para seguir, pues, y no nos salimos ya ya pasamos a medianas y grandes. En de crecimiento entra el capital privado, que son los fondos que yo les platicaba, que son fondos muy grandes, que tienen en México, que igualmente ahí en la página de la Asociación Mexicana de Capital Privado los pueden encontrar, y hacen inversiones en empresas que ya tienen etapas tempranas. En general son empresas familiares, que es el abuelo de presidente vitalicio, el papá de presidente actual, el hijo de director general, el hermano de director de mercadotecnia, que está toda la familia ahí, y que en general tienen muchas cosas viciadas que un fondo externo llega y corrige. El ejemplo más claro que me gusta poner es Grupo Modelo, Cervecería Modelo. Todos estábamos orgullosos como mexicanos de que era una marca controlada por accionistas mexicanos, que era una marca que salía de compras al extranjero, que era una marca líder, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el fondo, que realmente no lo compra una cervecera, la compra un fondo que es dueño de muchas cerveceras? Y bueno, de hecho, todos decíamos que Modelo pues ya no había nada que hacerle, ¿no? Que ya el mercado para crecer pues era solamente en el extranjero, y que para reducir costos pues iba a ser muy difícil porque era muy eficiente la empresa. En el momento en el que este fondo llega, calculaba que en el primer año iban a tener entre 200 y 500 millones de dólares de ahorros, era el cálculo. A los 6 meses ya había logrado los 500 millones de dólares. ¿Por qué?
porque lógicamente se encontraron muchos vicios de puestos que ya estaban ahí y no tenían que, proveedores que estaban súper amañados, con precios fuera de mercado, y con esos pequeños ahorros que fueron haciendo, porque un fondo tiene el sistema para hacer los costos cada vez más bajos, lograron en el primer semestre pasadito del semestre los valores de ahorro. ¿Quién hubiera dicho antes, cualquiera de nosotros, que a Grupo Modelo le podían hacer un ahorro de ese tamaño? Pues seguramente ninguno. Yo no me hubiera atrevido a decirlo. Yo digo, con desconocimiento de causa en la materia, pero yo no me hubiera atrevido a decir que una cantidad tan fuerte. ¿Cuántas empresas no hay ahí que son familiares, que no son igual de grandes que Modelo, que cotiza en bolsa? ¿Cuántas no hay ahí que se administrarán pues perfectamente mal, ¿no? Eso es lo que hace un fondo. El fondo invierte en ese periodo de 5 a 7 años para arreglar todo esto y hacer más rentable la empresa, y pasado el periodo de 5 o 7 años se desinvierte sacando su inversión, ya sea a la bolsa, ya sea vendiendo a otro comprador estratégico. Por ejemplo, compradores estratégicos, hay un ecosistema tan desarrollado, pero lo importante sería que las empresas empezaran a comprarle a fondos también pues este tipo de proyectos que salen. Nada más para que se den una idea, Google compra una empresa por semana en Estados Unidos, a nivel mundial. Entonces es un tema que es muy interesante y muy importante comprender las posibilidades que hay en este sector. En color naranja está la consolidación, que es cuando ya una empresa sale a bolsa. Pareciera ser que siempre el ideal es salir a bolsa, sin embargo no es cierto. Ha habido casos como el de Sports World, que decidió, le salía más barato conseguir dinero de un fondo que conseguir dinero de la bolsa. O sea, ellos preferían no colocar acciones en la bolsa ni colocar deuda en la bolsa, sino que un fondo les invirtiera un porcentaje y les diera ese dinero directo, porque pues, en su estrategia así fue, ¿no? Entonces no la bolsa necesariamente siempre es el paso final, aunque idealmente así debe de serlo, pero dependerá caso por caso igual. No importa si es crédito, no importa si es capital, lo importante es identificar conforme a la etapa qué valor nos aporta el crédito o qué valor nos aporta el capital, para ver qué es lo que nos conviene en ese momento y analizar el mercado, pues para poder analizarlas. Vienen varias diapositivas que prácticamente resumen lo que les acabo de platicar. Si las podemos ir pasando, por favor, hasta llegar a la diapositiva que dice ventajas y desventajas del crédito. Pues es prototipo, es un poco lo que les acabo de platicar. Me gusta más contarlo que andarlo ahí leyendo, pero bueno, ahí les sirve a ustedes para reparo. Y la siguiente de crecimiento, porfa. Ahí estamos. Entonces, en ventajas y desventajas del crédito, obviamente, como lo he dicho a lo largo de la plática, todo tiene pues dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, la primera ventaja que tiene el crédito es que una vez que se liquida, la empresa es dueña de todos los activos que se generaron. Es decir, si yo pedí un crédito de 500,000 pesos para mis 5 coches repartidores, el crédito era a 2 años, yo 2 años después terminé de pagarle el crédito a la institución financiera y en ese momento soy dueño de los activos. La empresa es dueña de activos que ya no debo. Aparte, una vez que liquido el crédito, el gasto financiero fijo que debo yo de estarle pagando a la institución financiera desaparece. Entonces mi flujo de efectivo aumenta. Ya no tengo que gastar mensualmente o como fuera el periodo de pago la cantidad que estaba yo pagando. Evidentemente los intereses que se facturan son deducibles de impuestos. Tienen que ver la estrategia con un contador y un fiscalista, pero siempre tiene beneficios fiscales el crédito. Y también lo pongo como una ventaja cuando se adecua a una necesidad particular. Cuando no se adecua a la necesidad particular y es un crédito típico, tradicional de banco que está armado y que así como está no puedes modificar las condiciones ni la tasa ni negociarla, no es una ventaja, es una desventaja. Es una ventaja cuando que pues te dan un periodo de gracia, te ayudan a que los pagos sean más bajos en el primer año y en el segundo crezcan, que se adecue un poquito, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Pues lo que les platico también. Si no se liquida el crédito, se tiene que cubrir con la garantía que hayas dejado o con el aval obligado solidario, y lógicamente tú como emprendedor de forma indirecta puedes terminar trabajando para la institución financiera. Si de repente tu negocio fracasa y tú debes a la institución financiera, tienes que recuperar lo que perdiste del negocio y aparte pagar todas las deudas que tengas, entre ellas con la institución financiera. Y vamos a la siguiente, por favor, para ver las ventajas y desventajas del capital, que también obviamente las tiene. La primera ventaja es que el capital que llega a la empresa se queda en la empresa y lógico incrementa su valor. Si el inversionista metió 1,000,000 de pesos a tu empresa y tu empresa hoy vale 1,000,000 de pesos, con ese millón que invirtieron ya valen 2. Entonces es un valor directamente proporcional a la inversión que se haga. Si es una buena
asociación con un inversionista que te aporte valor, vas a tener apoyo en el management y en la experiencia que va a tener, que es lo que hablábamos, know-how y know-who. A diferencia del crédito, tienes la ventaja de que no hay un gasto financiero fijo, no tienes que estarlo pagando. Como les decía, un buen inversionista entra para salir una vez que aumentó el valor de la empresa, no está buscando ahí la utilidad mensual ni el sueldo mensual. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, entregas un porcentaje de la empresa, es una desventaja si lo haces mal. Si lo haces bien, yo prefiero ser socio del 10% de algo grande que del 100% de algo chico, eso definitivo. Pero puede ser una desventaja si lo manejas mal. Y si lo haces mal y tienes el respaldo de los inversionistas que confiaron capital en tu empresa, va a ser un tema que va a estar en tu contra porque van a estar buscando el retorno de inversión todo el tiempo. Es decir, lo pongo porque en el momento en el que estaba haciendo la presentación había un caso o dos casos de gente cercana que se había asociado con malos inversionistas y estaban dentro de la empresa, y pues acuérdense que de repente hasta Steve Jobs lo sacan del consejo. Entonces un accionista tiene toda la capacidad de tomar decisiones y de tomar control, y cuando no es el correcto puedes estar fuera. Entonces hay que hacerlo muy bien para que esto no sea una desventaja, pero es importante también ponerlo como lo que casi siempre es en el mercado, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que incentiva la inversión. La siguiente diapositiva, por favor. Lo que incentiva la inversión, bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? Igual me las pueden ir haciendo, lo que hice fue hacer un cálculo de retorno de inversión para comparar por qué alguien quisiera invertir en una empresa. Y esto como emprendedores es muy importante identificarlo, ¿no? Estos 8 instrumentos que analicé en un periodo que ahí viene determinado, pues daban cierto retorno de inversión conforme al rendimiento que generaban. Entonces, por ejemplo, la cuenta bancaria quedaba en 1% anual en una cuenta de cheques, CETES en ese momento estaba 4.5%, el NASDAQ, que es un instrumento en dólares, daba el 12%, el índice de precios y cotizaciones el 9%, la Afore el 7%, que justo después de que dio el 7 salió hace como 3 años o 2 años, que las Afores fueron perdedoras ese año. Un pagaré de Banamex en un horizonte a 5 años daba en ese momento del 6 a 8% anual. El oro y la plata físicos en onza de plata libertad y onza de oro daban el 12 y el 20% en ese periodo de tiempo. Si yo trajera valor de estos datos, seguramente algunos estarían mucho más arriba y mucho más abajo. Pero ¿esto qué significa? Leamos la siguiente, porfa. Esto significa que con ese retorno de inversión, en un escenario en el que invirtiéramos 500,000 pesos por un periodo de 5 años más o menos, así se iban a comportar. Entonces, leamos la que sigue, porfa. La que sigue, porfa, también. Esa es ya nada más para que vean cómo se hizo el cálculo. Esa mera es la que quiero llegar. Entonces, ¿qué hice? Conforme al rendimiento que nos daba la inversión, considerando que fueran los 500,000 pesos, ¿cuánto tiempo nos iba a tardar en recuperar esa inversión? O sea, si yo meto esos 500,000 pesos, ese instrumento, ¿cuánto tiempo tarda en volverme a generar esos 500,000 pesos y regresarme mi capital? Entonces, en una cuenta bancaria de cheques, ya ven que dicen que hay que ahorrar en el banco y no bajo el colchón, hubiéramos tardado 100 años. Es decir, por debajo de la inflación, nunca hubiéramos recuperado la inversión. ¿Esto qué significa? Que aparte, bueno, y no estoy considerando ahí ni comisiones bancarias, ni impuestos, no estoy considerando nada de esas cosas. O sea, simplemente es por retornos directo del interés. CETES, que es el instrumento del gobierno, los bonos del gobierno, hubiéramos tardado 22 años si se hubiera comportado siempre con ese porcentaje. Qué bueno que te va a servir, Armando, me da mucho gusto. El NAFTRAC, que es el instrumento, hubieras tardado 8 años. El IPC hubieras tardado 10 años, con la Afore 14 años, con el pagaré 12.5, con el oro y con la plata pues 6, 6 y 5. Hoy el valor de la plata y del oro físicos tangibles, el corazoncito. Hoy el valor del oro y la plata ya estarían, el oro nos hubiera ido como a 8.59 años y la plata como a 7. Los demás la verdad es que les mentiría, no lo sé, pero estoy seguro que como no tenemos ningún tipo de control sobre este tipo de activos, pues es un tema de invertir en algo que está a la intemperie y como te puede ir bien, como te puede ir mal, ¿no? Es muy importante identificar simplemente qué es lo que incentiva la inversión. Yo prefiero tener mi dinero en un instrumento de estos que tenerlo en el colchón, eso definitivo, pero prefiero tenerlo en el colchón que en la cuenta de cheques, eso también definitivo. Entonces, la siguiente, por favor, nada más para... ¿Por qué invertir en un negocio? Bueno, pues el primero es que a diferencia de todos los activos que vimos ahorita, en el negocio tenemos control del flujo de efectivo, cosa que en el otro pues no tenemos.
damos nuestro dinero y ahí se queda todo, ¿no? El segundo es un control directo sobre la inversión. Si yo invierto en una franquicia de una cafetería, por ejemplo, pues yo puedo ir a abrir, puedo hablar con el franquiciante, puedo contratar o cambiar al personal. Hay muchas acciones que puedo tener en control directo. Díganme ustedes, ¿qué control puedo tener sobre las inversiones que acabamos de ver? Pues ninguno, realmente ninguno, ¿no? Puedo escalar esta inversión, por ejemplo, si es una cafetería, pues puedo crecerla bajo el modelo de licencia, de franquicia, puedo conseguir crédito o capital, la puedo replicar. En el caso de los otros, si no tengo el dinero para hacerlo, no puedo escalar mi inversión. Aparte, en una inversión de un negocio, pues yo agrego valor, genero empleos para a través de productos y servicios resuelvo una necesidad, es decir, hago un valor agregado a diferencia del otro, pues que es tener dinero ahí nada más, ¿no? Y finalmente esto es algo tangible que yo puedo tocar, que yo puedo entrar, que yo puedo controlar mucho mejor. En el caso del otro, lo más tangible que voy a tener va a ser el estado de cuenta que me va a llegar cada mes diciendo, pues muchas gracias por su comisión, y tan tan. México, nada más para que se den una idea, México, de todos los países de la OCDE, es el país que más utilidad le da a las instituciones financieras y bancarias por cobro de comisiones. Más o menos el 35% de las utilidades que tienen los bancos y las instituciones financieras es por cobro de comisiones. Es inaudito, no pasa en ningún otro país, pero bueno, es una realidad que tenemos, ¿no? Y es muy cierto, tú ves a ir a un cajero de otro banco y te cobran 25, 30, 40 pesos de comisión simplemente pues, por usar un cajero de otra marca. Trata de ir a imprimir un estado de cuenta a un banco y te cobran 40 pesos. Ese tipo de cosas no pasan en otros países, deben de ser servicios del banco, pero bueno, pues aquí en México no lo han querido regular y es carísimo y es parte fundamental, es una tercera parte de las utilidades de los bancos. La que sigue, porfa. Dudas aquí. Aquí traigo un ejemplo que, si me permiten, les voy a mandar uno que tengo más actualizado, con un poco más de detalle e información. Pero les quiero hacer la pregunta, a ver si la pueden, antes de entrar al tema, ¿qué creen que sea más rentable? ¿Un negocio que abramos con nuestro capital, o con el capital de un socio capitalista, o un negocio con crédito? Hablando del mismo negocio, si lo abrieran con crédito o si lo abrieran con capital, ¿cuál creen que sería más rentable? A ver si quieren, antes de entrar en tema, contestar por ahí. Crédito, Armando. Ya veo la presentación, Armando. Crédito, muy bien. Bueno, pues vamos a ver el por qué. El ejemplo de negocio con capital viene ahí toda la tabla. Lo importante es un caso real que tuvimos de un negocio pues, que era una franquicia de cafeterías en el estado de Puebla, de un señor ya mayor. Este señor tenía como 73 años, retirado. Abre su primera unidad con el dinero de su retiro y de su ahorro de toda su vida. Le empieza a ir muy bien. La inversión total era de 1.428.000 pesos. El promedio, todo esto lo van a ver plano porque no puse las proyecciones como digamos al detalle, lo puse en un esquema muy general, pero bueno, es muy acercado a cómo fue. En ingresos mensuales tenía 400 pesos en promedio, costos, utilidad, tal. Al final este cuate, después de impuestos, le quedaban 61.538 pesos al mes. Si yo les dijera que con 1.428.000 pesos de su dinero ganarían 61.000 pesos al mes por los próximos 5 años, porque pues, es lo que el contrato de franquicia nos garantizaba, ¿le entrarían o no le entrarían? Yo, si quieren comentar, pero mi respuesta es que yo por supuesto que sí le entraba. Si tuviera esa lana y me garantizas ese ingreso mensual, ¿en dónde firmo? ¿No? ¿Esto qué significó para el señor? Significó que tuvo un retorno de inversión de esa primera inversión que hizo en 24 meses. El 1.428.000 lo recuperó en 2 años. Acuérdense, las inversiones anteriores que vimos, ¿cuánto tardaban? Pues esto estuvo mucho más rápido, ¿no? ¿Qué significa? Que él invirtió 1.428.000, en los 5 años recuperó de utilidades 3.692.000, que si a esos 3.692.000 le recuperó el capital que él ya tenía y que ya existía, significa que ese 1.428.000 le creó 2.263.000 pesos nuevos que no existían, que eso es lo que se conoce como valor neto. Cash on cash o peso a peso, cada peso que él invirtió le regresó o le generó 1.6 pesos nuevos. Es una muy buena inversión. Yo creo que vale toda la pena. Evidentemente pues es un negocio que se comportó bien, que no quebró, que lo administraba muy bien, pero es un muy buen ejemplo. Y ahora vamos al mismo ejemplo de la siguiente diapositiva, que es el ejemplo del negocio con crédito. Cuando este señor empieza a tratar de abrir su segunda unidad, todavía no tenía el dinero suficiente para abrirla,
tenía 2 locales que eran excelentes para abrir. Entonces dijo, voy a utilizar el 100%, el 70% del crédito para uno y el resto lo abro con el capital propio que ya había acumulado. Entonces este cuate dijo, bueno, la inversión es de 1.428.000. El financiamiento le dimos el 70% en aquella ocasión, fue 1 millón de pesos cerraditos, pero a una tasa muy cara porque el nivel de riesgo era altísimo, porque el señor estaba muy grande. Entonces es muy triste, pero así funciona. El sistema financiero mexicano, de hecho, no le da crédito casi a la gente que tiene más de 65 años. Entonces un cuate de 73, 74, era muy difícil darle un crédito, pero la institución aceptaba una tasa de interés muy cara, pero le convenía porque le daba un periodo de gracia importante en lo que el negocio pues agarraba a punto de equilibrio. Se comportó muy similar a las otras unidades, ingresos de 400, los mismos costos, tenía un pago de regalías igual. ¿Qué gasto agregó? Pues un gasto financiero fijo promedio de 40,000 pesos mensuales. Pongo promedio porque los primeros años era menos y los últimos años era más. Meses, perdón. Los primeros meses era menos y los últimos meses era más. Era un crédito a 3 años, a 36 meses. ¿Qué sucedió? Que este cuate de utilidad tenía 30,769 pesos al mes, ya habiendo pagado el capital y los intereses del crédito. Su retorno de inversión se fue a 46 meses. Lógicamente es mucho más tiempo. De hecho, puede sonar hasta arriesgado por puro retorno de inversión, porque tu contrato es a 5 años, es decir, a 60 meses. Entonces de repente dices, híjole, pues no le queda tanto margen. Pero lo que sucedió es muy interesante, porque es un efecto que se llama, los economistas le llaman curva de palo de hockey por la forma de crecimiento exponencial que tiene la gráfica, en la que pues realmente él no invirtió el 1.428.000, él invirtió solamente 428,571 pesos del total, y en 5 años recuperó 2,612,751 pesos, pero lo recuperó ya habiendo pagado y liquidado el crédito. O sea, era dinero que ya había recuperado, ya eso incluía el pago, ya incluía todo, ya no le debía a nadie. Entonces, si se pueden regresar a la lámina anterior, en el de crédito recuperó 2,612,000 y en el de capital recuperó, si le pueden dar una para atrás, no sé si se pueda, para que lo vean. Bueno, yo la tengo acá el dato, ahí está. En el de capital recuperó 2,263,000. Entonces, si nos vamos a otra vez, perdón, nada más para regresar al valor, de valor neto 2,263,000 en capital y en crédito 2,184,000. Si se dan cuenta, es una diferencia para 5 años y para la cantidad es marginal, habiendo puesto en uno el 100% del capital y en otro habiendo puesto el 30% del capital. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Qué significa? Que cash on cash, cada peso que invirtió este amigo, en este caso con el crédito, le generó 5.1 pesos nuevos, a diferencia del anterior que le había generado 1.6 pesos cada peso invertido. Entonces, pues con esto quiero concluir que, claro, cuando un crédito es bien manejado y cuando el negocio funciona bien, pues sale todo muy bien y es exponencial. También está la otra cara de la moneda, y si no, pregúntenle a Cemex cómo le fue con el manejo de sus créditos que no tenían tasa fija. Cuando el negocio no va bien, cuando el negocio va mal, pues el crédito acaba siendo una herramienta en contra que, te digo, pues terminas trabajando para la institución financiera. Entonces, pues bueno, es muy importante ahí que identifiquemos solamente las posibilidades que tenemos para financiarnos. Entonces, realmente, pues con esto acabo yo la plática. No sé si tengan ustedes alguna otra duda.